Continuamos con etiología y fisiopatología. La etiología es multifactorial. Se reconocen estos factores que pusimos en esta diapositiva, que son el factor endocrino ovárico, el factor uterino, el factor tuboperitoneal, el factor cervical y el factor masculino. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación en cuanto a la etiología y fisiopatología, muchas de estas condiciones ya las revisamos en clases anteriores, incluso hay ciertos puntos a los que les dedicamos una clase completa. Por lo tanto, no vamos a profundizar demasiado en cada uno de estos. Iniciamos con el factor ovárico endocrino. Estos van a ser un conjunto de alteraciones hormonales que se van a originar en el ovario y que van a afectar, o ya sea que se originan en el ovario o afectan a la función ovárica, y pues por lo tanto condicionan un trastorno en la fertilidad de la mujer. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, la hiperprolactinemia o la hiperplasia suprarrenal van a ser todas aquellas condiciones que nos lleven a una situación de amenorrea. Como lo puse aquí, pues son bastantes las condiciones que nos pueden llevar a una condición de amenorrea. Por ejemplo, la lesión hipotalámica hipofisiaria por presencia de adenomas, tumores, quistes, lesiones vasculares o procesos infiltrativos, así como la disfunción hipotalámica hipofisiaria por estrés físico y mental, alteraciones del peso, ejercicio intenso, la insuficiencia ovárica prematura, que puede tener distintas causas, por ejemplo, iatrogénica, genética, infecciosa, autoinmune, metabólica o tóxica. Y muchas otras condiciones que son, por ejemplo, la hiperprolactinemia, el síndrome de ovario poliquístico, tumores andrógenos, hipotiroidismo, estenosis cervical, amenorrea uterina o hiperplasia suprarrenal. En cuanto a la insuficiencia ovárica prematura, se refiere a la pérdida temporal o definitiva de la función ovárica en pacientes femeninas, pues menores de 40 años. Esto es por un agotamiento folicular que puede ser por dos causas, una dotación insuficiente de folículos o una destrucción acelerada de los ovocitos. También, como mencionaba, hay distintas causas, aquí en esta tablita lo pueden ver, por ejemplo, genéticas, por trisomías 13, 18, condiciones metabólicas, autoinmunes, iatrogénicas como alguna cirugía, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, fumar o algunos químicos o pesticidas, también infecciosa como la parotiditis, la tuberculosis, enfermedades como la anorexia, anemia, lupus o idiopática. En cuanto al síndrome de ovario poliquístico, tenemos que en esta condición va a haber una anovulación crónica en donde la maduración folicular se va a estar deteniendo en el estadio antral. Por lo tanto, se van a acumular quistes foliculares como característica que van a ser menores de 10 milímetros. ¿Y cómo explicamos esto o cómo es que pasa esto? Por las causas que están aquí. Va a haber un aumento de la producción de la hormona liberadora de gonadotropina, gracias a que disminuye la dopamina y aumenta la leptina e insulina. Entonces esto va a ser como un estímulo para que aumente la producción de esta hormona. Gracias a que aumente esa hormona, pues va a haber una mayor producción de hormona luteinizante y más que la folículo estimulante. De ahí diversos factores genéticos y ambientales como la dieta y ejercicio
influyen en que haya mucha insulina y un aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. También va a haber un aumento de andrógenos ováricos. ¿Esto por qué? Porque la LH, que ya quedamos aquí que iba a estar en mayor producción, así como la insulina, estimulan a la teca externa. Entonces vamos a tener más andrógenos ováricos. En cuanto a la hiperprolactinemia, pues va a ser esta condición en donde tenemos un aumento de la secreción de prolactina. Tenemos diferentes situaciones en donde se va a presentar esta hiperprolactinemia o causas. En general, pues se sabe o sabemos que está regulado por la dopamina. La dopamina inhibe la secreción de la prolactina. Entonces, en estas condiciones, la dopamina disminuye y por lo tanto deja de inhibir a la prolactina y pues la secreción de esta aumenta. Cuando aumenta la secreción de prolactina, disminuye la de la FSH y la LH. Por lo tanto, pues la ovulación se va a retrasar y los ciclos menstruales también van a ser anormales. ¿Cuáles son estas condiciones fisiológicas? Por ejemplo, en el embarazo, cuando hacemos ejercicio intenso, estimulación de las mamas por la succión o en la lactancia. Por eso es lo que se menciona o es conocido como que la lactancia es un método anticonceptivo, que no es del todo cierto, pero pues sí tiene su explicación fisiológica en, en base o con base a esto. El estrés, como ya mencionábamos, lesiones hipotálamo hipofisiarias, como tumores, adenomas, etcétera. Otras enfermedades relacionadas como hipotiroidismo, falla renal crónica e incluso algunos medicamentos como los antieméticos, antidepresivos, opioides o estrógenos. En la hiperplasia suprarrenal, lo que va a pasar es que esta es secundaria a bloqueos parciales enzimáticos. ¿Cuál es la más frecuente? Que esté bloqueada la 21 hidroxilasa, seguida de la 11 hidroxilasa. Entonces, tenemos que de manera normal, esta glándula suprarrenal, en presencia o cuando no está bloqueada la enzima 21 hidroxilasa, pues produce una cantidad normal de cortisol, aldosterona y hormonas androgénicas. Entonces, esto se traduce en salud y desarrollo sexual normal. ¿Qué pasa cuando la enzima 21 hidroxilasa está bloqueada? Pues tenemos aquí en dónde actúa o qué hormonas nos va a estar dando. Nos ayuda a formar la aldosterona y nos ayuda a formar el cortisol. Entonces, cuando esta está bloqueada, pues se pasa hacia las otras enzimas que sí tenemos y tendríamos un aumento de testosterona y de estradiol. Entonces, aquí tenemos bloqueo de la enzima 21 hidroxilasa, menor cantidad de cortisol y aldosterona. Ya vimos por qué. Aquí está la aldosterona, aquí está el cortisol y pues está bloqueada esta enzima. Y mayor cantidad de andrógenos. Finalmente, ¿en qué se traduce? En hiperandrogenismo y anovulación crónica. En el hipotiroidismo, esta condición va a afectar al eje hipotálamo, hipófisis, ovario y nos va a causar la condición de amenorrea. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que las hormonas tiroideas participan en la foliculogénesis. Hormona tiroidea o T3 alta se relaciona con un desarrollo correcto de los folículos. Y una T3 baja nos causa una reducción de los folículos primordiales y atresia de estos folículos. Entonces, pues va a producir disfunción ovárica, alteración de este eje, finalmente alteraciones menstruales, anovulación y esterilidad. Y como esta hormona está afectando el crecimiento folicular y su desarrollo, incluso vemos que causa atresia de los folículos, pues
nos va a condicionar a la larga una baja reserva ovárica, que ya mencionamos anteriormente. En cuanto a los tumores productores de andrógenos, representan del 1 al 2% de la amenorrea, con hirsutismo severo. Tenemos tumores productores de andrógenos ováricos y suprarrenales. Ambos nos van a ocasionar desfeminización aguda, seguida de virilización y amenorrea finalmente. En cuanto a los tumores ováricos, tenemos, por ejemplo, a los tumores de Sertoli-Leydig, tumores de la granulosa o tumores de las células lipídicas. En cuanto a los tumores suprarrenales, tenemos a los adenomas y a los carcinomas.